Bueno, y como les decía, tenemos con nosotros a Gabriel Araujo, nuestro experto forense de referencia en temas ciber, y se me ocurren tantas cosas, porque es que te veo constantemente en los medios, pero es que además cada vez con un tema distinto, porque es que al final todo está interconectado, es decir, todo está en no sé si en la web o en donde fuera, pero al final necesitamos de la interpretación, digamos, ciber, electrónica, digital, no sé cómo llamarlo. ¿No te parece, Gabriel? Sí, además siempre nosotros empezábamos a nivel de peritaje informático en unas poquitas jurisdicciones, lo típico, lo penal, lo civil. Luego ya nos están llamando incluso para lo contencioso administrativo, para el tema de acreditar email en todas las jurisdicciones, o sea que bueno, no para de crecer aquellas partidas en las que tenemos que tener conocimiento. El otro día te llamaba, te decía, comentábamos que ya sé que estás al corriente de que en Europa, a la Comisión Europea le interesa mucho precisamente estos temas de ciberseguridad. Hablan de que en efecto cualquier eslabón que se pueda caer perjudica a todos y además perjudica a la cadena entera, y en efecto ha dado un paso adelante la Comisión Europea porque vamos hacia una ley que es curioso el nombre, habla de resiliencia cibernética. Es una palabra, la de la resiliencia, que hemos conocido a raíz de la pandemia, y yo creo que es una especie de resistencia especial, ¿no? Un aguantar frente a esos envites que se dan por seguros. Sí, bueno, el término, la verdad es que incorpora otro tipo de connotaciones, ¿no? En principio es como la resistencia, la preparación para para poder acometer estas situaciones que no queremos, ¿no? Estos problemas. La cuestión es que en el caso de ciberseguridad, no sé hasta qué punto está bien empleado el término. Ya, porque, por eso lo decía claro, yo, que choca mucho. Que nosotros tenemos que, no tenemos que apagar el fuego, tenemos que evitar que el fuego se inicie. Claro. Entonces, bueno, por eso insistimos muchísimo a las autoridades, a las empresas siempre, de tomar todo tipo de precauciones, y también al ciudadano individual, que aunque se echa para atrás cuando hablamos de ciberseguridad, porque dice, no, es que yo ni siquiera tengo teléfono. Es necesario que sepan todas estas cuestiones de seguridad básicas, de la misma manera que las personas que no tienen carnet de conducir saben que con la luz roja no se puede cruzar, o saben esas normas elementales. Un mínimo, en efecto. Efectivamente. Entonces, con el tema de ciberseguridad, también la ciudadanía debería adquirir esos conocimientos básicos. Lo que pasa es que es complicado, a veces la brecha tecnológica que existe es grande, incluso entre gente joven, quien se desentiende perfectamente porque las herramientas, las soluciones, las apps que tenemos son tan, ¿cómo se dice?, tan intuitivas, que van a lo sencillo, ¿no? Y no entran un poquito más en el tema. Estamos en una emisora relacionada con la empresa, con el mundo de los negocios, y me gustaba también traer esa ley, esa norma que quizás nazca en Europa, precisamente porque cambia las tornas en cuanto a quién es responsable de este tipo de actos. Esencialmente lo que viene a decir es que mientras que hasta ahora, digamos, que apechugábamos con los riesgos precisamente los consumidores, y hay que hablar de consumidores a estos efectos, a partir de ahora va a ser el fabricante y todo aquel que pone el producto o el servicio en el mercado el que tiene que pensar precisamente en este tipo de cuestiones. Y mi crítica, sí, a bote pronto, yo no soy el experto eres tú, pero me parece dificilísimo, entre otras cosas porque mientras que en el resto de los productos que hay en el mercado o servicios muchas veces no hay que ponerlos al día, no hay que actualizarlos con tanta frecuencia, aquí no has comprado el producto y ya te dice cuando lo conectas a la web o a las redes que hay pendiente una actualización. Por lo tanto, es que hay que estar constantemente, automáticamente detrás del tema, ¿no? Yo creo que has dado la clave, y mira qué bien traído el tema de la seguridad vial, porque por lo mismo podemos transponer y decir, bueno, pues como he tenido un accidente con mi coche, pues voy a demandar a la compañía, al fabricante. No, depende del uso que se le dé, ¿no? Entonces, todo sobre el papel está muy bien, las iniciativas, los protocolos, toda esta declaración de intenciones que nos hacen todas las instituciones, está muy bien. Eso ya hay una base muy importante. Ahora, lo que toca es realmente poner en marcha todo esto y profundizar. Tú hablas, por ejemplo, de los fabricantes. Nosotros ahora nos enfrentamos al gran reto, por ejemplo, de las cajas negras de los vehículos, que son obligatorias desde julio del 2022. Vamos a explicar lo que es, venga. Exacto, pues la caja negra es el EDR, ese sistema de diagnóstico, ¿verdad?, que se llama Event Data Recording, es un sistema que va desde hace años ya. Lo que pasa es que es obligatorio ahora, todos los fabricantes y los vehículos homologados en Europa deben tener esta caja negra, que es una caja que registra velocidad
velocidad, posición del acelerador, cuántos ocupantes tiene el vehículo, qué ocupantes tenían puesto el cinturón o no, la dirección, digamos, en el momento del accidente. Hace una fotografía en caso de accidente, ojo, o de no accidente también. Bueno, no, se está conectado con el airbag, entonces si dispara el airbag, pues esos últimos 30 segundos de eventos quedan grabados en esa caja negra. ¿Cuál es el problema, Arcadio? Que los profesionales informáticos, que son los que queremos extraer, los peritos, extraer esta información, estamos completamente a ciegas y cada uno por nuestra parte tenemos que ir preguntando a los fabricantes y buscándonos la vida. Las propias fábricas de coches, los fabricantes, no te dicen nada porque al mismo tiempo ellos también están viendo cómo pueden implementar esto. Realmente sí, hay unos mínimos que hay que cumplir, que son estos datos, ¿verdad? Que es una caja de acero que va situada debajo del asiento del conductor, pero es cierto que ese es el mínimo, con lo cual diferentes fabricantes están adoptando diferentes medidas adicionales. Lo mismo que el seguro, tenemos un seguro mínimo, seguro obligatorio y te amplían, pues lo mismo están haciendo las compañías, con lo cual hay también bastante hermetismo. De hecho, ni siquiera ahí está armonizado la cuestión de cómo extraer esos datos, ¿no? Uno lo dicen por el propio OBD, ¿no? Que es el lector que conectado a la EQ, que es a central del coche. Sí. Otros ya hay que conectarse por Bluetooth, en fin, que ni siquiera hay una armonización en ese aspecto. Y como siempre, si perdemos los peritos, también pierde el usuario. Sin duda alguna. Estar pagando cada vez más un servicio especializado, ¿no? Yo fíjate, voy incluso al principio, es decir, cuando compras un coche, te diría yo, ¿cuántas veces firmamos, más bien no firmamos, algo relacionado con la protección de nuestros datos, no por los datos que hemos dado a la financiera, etcétera, etcétera, sino por este tipo de cuestiones, porque ya en estos momentos, hace muchos años, que nuestros vehículos recogen nuestra información, está el botón con el que puedes avisar si tienes un accidente, etcétera, y eso al final, ¿dónde para? Es decir, ¿quién lo guarda? ¿Cómo lo custodia? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí estamos vendidos, ¿no? Claro. Bueno, específicamente la directiva de los EDR, que tiene que ver con la Unión Europea, que se ha puesto en marcha de julio de este año obligatoriamente en todos los vehículos, no recoge ni identificación de los ocupantes del vehículo, tampoco registra audio y tampoco registra vídeo, que es lo que más nos están preguntando los usuarios. Oye, yo quiero saber si con quién estoy. No, lo único sí que se detecta es la geolocalización del vehículo, ¿verdad? Sí, pero no se identifica no es poco, específicamente. Cuidado. Pero que no es poco, cuidado. Claro, es que no es poco. Son una serie de datos muy importantes. Es cierto que también están encriptados y es cierto también que se extraen de una manera profesional, ¿no? No es que cualquiera va y se engancha al ordenador. No, esos datos están encriptados y hay que tener clave para desencriptarlos. O sea que por ese lado podemos estar tranquilos. Lo que pasa... Sí, venga, perdona. No, lo que tú decías, todos esos datos que tú decías, sí que hay muchos fabricantes que están recogiendo. El ejemplo, Porsche, por ejemplo, identifica al conductor a través de la retina o con la huella digital y ya se pone en marcha el vehículo solamente con esa identificación biométrica. Esto sí que es importante, lo que tú apuntas, y yo creo que sí que es muy polémico, porque ¿qué pasa con estos datos? Realmente ya hay antecedentes de hackeo de vehículos, precisamente. Sí, pero además es que de lo que recogen ahora y de los medios que ponen al alcance de lo que fuera, de la seguridad, incluso de las leyes, a lo que pudieran recoger no hay nada. Es decir, tú sabes que técnicamente es muy fácil recoger también esos otros datos, ¿no? Claro. Y no quiero pensar en que alguien lo hackea o como se diga, es decir, se hace con ellos por otras vías, ¿no? Es decir, que de una forma también ilegal, más allá del fabricante o del distribuidor, ¿no? Sí, siempre estamos con lo mismo, el tema de los datos que son tan apetecibles para estas grandes tecnológicas, para las empresas y demás, para estudiar, no hay como una voracidad, ¿no? Lo que nosotros notamos que hay una voracidad por adquisición de datos del usuario y yo creo que habría que poner un poco en la balanza cuando es necesario, que sí lo es. Por ejemplo, en el caso, me preguntan mucho, ¿por qué Facebook recoge tantos datos nuestros? Bueno, porque Facebook tiene una política de publicidad que le dice al anunciante si quiere exhibir su anuncio cuando el usuario está conectado a la Wi-Fi o a los datos móviles. ¿Por qué? Porque normalmente el usuario, cuando está con los datos móviles, es un poco probable que consolide una operación comercial de compra de producto o de venta de entrada. Entonces Facebook quiere saber si tú estás conectado al Wi-Fi o al datos móviles para enseñarte ese anuncio o no. Pretende dar un mejor servicio a sus propios clientes. Efectivamente, o sea que es cierto que las tecnológicas deben recopilar una serie de datos para ofrecer un mejor servicio. Luego, también esa voracidad de saber, por ejemplo, Google, 400 y pico de veces al día que quiere saber dónde estamos, pues nos parece bastante excesivo. Hablemos de Google. Leo el titular. La justicia europea respalda, lo dice El País los otros días, el mayor castigo impuesto en la Unión Europea por vulnerar la competencia. Hablamos de una multa de ni más ni menos que de 4.125 millones. Es una barbaridad, ¿no? ¿Qué es lo que había
pasado en este caso? Es muchísimo. En este caso, esta fuera la primera de las denuncias que interpuso contra Google la Comisión de la Competencia de la Unión Europea con respecto a una pretendida o supuesta actitud monopolista de Android con respecto a su buscador. Y esto es cierto. Recordemos, Android, aunque en un principio surgió como software libre derivado de Linux, en realidad desarrollado por Google, paulatinamente en cada versión lo ha ido cada vez cerrando más y hasta hoy en día Android es imposible su funcionamiento si no tiene conectados los servicios de Google. De hecho, hay varios proyectos intentando desligar Android de los servicios de Google y sí hay, pero realmente casi como que no funciona. Entonces, bueno, partiendo de esa base, lo que ha hecho Google es implementar el buscador de Google como único buscador, ¿no? Estamos hablando del año 2018 cuando se interpuso esta denuncia. Es cierto que paulatinamente Google ha permitido que otros buscadores efectivamente estén, pero siempre Google está detrás. Este es el problema. La palabra es voracidad, sí, lo has dicho tú antes. Y luego también está el problema de voracidad también por parte de aquellos que van, pues detrás de nuestros datos ilegalmente. Es decir, el caso de Uber recientemente ha sido hackeado, ¿no? Esto nos demuestra que por mucho que tenemos que ser diligentes cada uno de nosotros sin ser expertos. ¿Y por qué? Porque es que incluso a los que son diligentes y seguramente sean expertos también le puede ocurrir, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Claro, es que fíjate, el caso está muy bien traído el caso de Uber porque fue extraído a través de ingeniería social. Es un funcionario importante, con importantes funciones dentro de Uber que facilita el acceso a la VPN, a la red privada virtual, a través de ingeniería social, y claro, el hacker con ese dato ya inmediatamente lo que hace es extender por medio de script, puede leer las contraseñas de acceso de administrador de todo Uber, con lo cual inmediatamente ya entró en la instancia que tiene Uber en Amazon, el cloud, también en Google y en Microsoft, las tres grandes lógicas que tienen este servicio de cloud, ¿verdad? De servidores a través de la nube, y bueno, pues inmediatamente, claro, accedió absolutamente toda la red, a todo Uber, o sea, ha hackeado todo Uber. No es un sector como ocurre muchas veces con las grandes lógicas que, bueno, esta parte solamente o de facturación o de cliente, ¿no? En este caso ha caído todos los datos de Uber. Poco podemos hacer los usuarios, ¿no? En esos casos. Los usuarios poco, pero sí exigir a Uber, oiga, si usted tiene aquí una persona que tiene el acceso a VPN, prepárela, fórmela en el tema de ingeniería social. Está pasando ahora mismo con los ayuntamientos que están cayendo también el típico caso que les dicen, cámbiame por favor, hemos cambiado la cuenta bancaria y demás, ¿sí? y cambian a otra y ¿sí? ahí asientan ese abono en otra cuenta que no es. Es ¿sí? decir, todo eso preparar a las personas para que se aseguren y verifiquen que realmente ese cambio es real, ¿no? Sí, volviendo otra vez al tema que decía de la ley europea en materia de protección y al tema precisamente de la propuesta que hacen, es una propuesta que no existe en el mundo. Es decir, que Europa en ese sentido pretende adelantarse un poco, pues esencialmente a los Estados Unidos, buscando precisamente esa superprotección y de alguna forma copia el modelo que en materia de responsabilidad por seguridad de productos viene a hacer, con lo cual yo creo que hay faena, vais a tener faena con respecto en el campo de los productores, de los fabricantes, para enseñarles precisamente que entre sus obligaciones está eso y que tendrán que demostrar que ponen todo de su parte para que no ocurra ese tipo de abusos, ¿no? Claro, esto es importante, que siempre los fabricantes digan, mira, por nuestra parte, que no quede, ¿no? Ahí estamos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Y de parte de la Unión Europea, como tú mencionas también, que haya una armonía de posturas también, porque por un lado tenemos a la Agencia Europea de Ciberseguridad, a la Comisión de la Competencia, pero por otro lado tenemos a Ursula von der Leyen, que se reúne antes del verano con Biden y le dice, no, os podéis llevar todos los datos de los europeos. Entonces, ahí, al parecer, no hay una posición unilateral de la Unión Europea, que eso sí deberíamos exigir, porque como digo, hay muchos datos que no es necesario que se comuniquen, y luego un mayor control sobre las tecnológicas. También hemos informado que durante la pandemia en las aplicaciones que utilizaban nuestros hijos también se han vulnerado sus derechos, cámaras que se han encendido fuera del horario de clases, es decir... El tema de los exámenes también, ¿no? Que claro, no sabes realmente... Falta de control. Lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, con estas redes como TikTok e Instagram, profesores que están
revelando datos de sus alumnos, un poco para ganar seguidores de exámenes. Eso hay poco respeto. Es decir, la cultura, digamos, es un tema de cultura también, yo creo, ¿no? Sí, estamos nosotros los peritos privados intentando contactar con esos profesores y decir, esto no lo hagáis. Por ejemplo, hablando con las AMPAs, por ejemplo, este tema de publicar la foto de la fiesta y publicarla en los niños y demás. Lamentablemente hay muchos seres despreciables en las redes que utilizan esas imágenes y digo, por favor, una cosa es capturar y otra cosa es publicar. Vosotros podéis capturar todo lo que queráis, compartir a otros profesores, pero publicar pedir permiso, es decir, pedir permiso para publicar. De todas formas, eso encaja poco con el hecho de que muchos padres pues tan orgullosos están de sus hijos que publican también información que el día de mañana yo creo que más de un hijo le va a sacar los colores a los padres, ¿no? Ese es el caso, Arcadio. Esto yo creo que has dado la tecla en ese tema. Nosotros, ahora mismo, la Ley de Protección de Datos permite a los niños a partir de los 14 años de poder decidir sobre sus propios datos. Bien, me parece bien. Pero es un riesgo. Bueno, sí. Si no saben lo que hacen, y muchos pueden que no lo sepan. Pero dentro de lo que cabe, ya hay una frontera, parece que hay una tolerancia para esa situación. Sí, en el caso, por ejemplo, que yo conozco un caso de un menor que hay una disquisición precisamente judicial porque el menor no quiere que se publiquen los datos y la madre no para de publicar, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ver cómo confluye la deberes inherente de la patria potestad con el tema de lo que dice la Ley de Protección de Datos, porque ahí también realmente el titular de los derechos son los padres, con lo cual, bueno. Sí, lo que pasa es que hay que interpretar de una forma restrictiva, porque al fin y al cabo la última palabra, cuando es restrictiva en ese sentido la posición, igual es la del menor, digo yo, no sé. Necesitamos ahí jurisprudencia y algo en los procedimientos en los tribunales, así que bueno, esperemos que ese caso, siempre queremos que no se judicialice, pero hay casos que sí, porque es imprescindible para que al final, o eso o que se regule, son las dos opciones, ¿no? Sí, porque bueno, pero vamos, que siempre abogamos por un uso responsable de las redes, y si no es necesario, ¿para qué? Mejor que te quedes tú con ese recuerdo agradable. Hablamos mucho con los profesores, decimos, los profesores, no utilicéis vuestro terminal móvil personal para ese tipo de fotos, utilizar uno del centro educativo. Muy importante, porque al final son los profesores los que tienen esos datos de esos niños. Que sea una cámara de fotos, lo que sea, del centro educativo. La corporativa, digamos, si en vez de profesores estamos hablando del mundo de la empresa, exactamente igual, la corporativa más que la personal. Y luego ya veremos si en la corporativa, que es fácil, existe más medios o ya un protocolo que proteja, ¿no? Exacto, efectivamente. Y necesitamos también apoyo institucional para esto, porque no hay información de parte de la Consejería de Educación, no hay ni un solo párrafo que asesore a los centros educativos de cómo hay que proceder con este tema. Hace falta cultura en ese sentido, es decir, tenéis una labor importante y sobre todo, el problema es que al final los casos testigos son los que mandan, es decir, hasta que no ocurra alguna barbaridad en ese sentido, pues no va a calar en la sociedad lo importante que son este tipo de cuestiones. Es que ya está ocurriendo barbaridades, por ejemplo, estas familias que son responsables dicen, no, a mi hijo no quiero que le publique, ¿qué hacen los profesores? Sacan al niño de la actividad. No puede ser tampoco, eso, claro. Es discriminación contra el niño, oiga, que estás diciendo aquí que no publique. Hay que buscar medios adecuados, proporcionados, que no discriminen, etcétera, etcétera, si no, al final estamos todavía peor. Gabriel Araujo, como siempre, muy ilustrativo tu enfoque, y ya te usaremos más veces sin abusar y sin quedarnos con tus datos. Yo siempre encantado, por supuesto. Hasta la próxima. Bueno, pues aquí acabamos hoy. Les esperamos la próxima semana, a la misma hora, en Capital Radio, en Ventaja Legal. Yo creo que el tándem lo hacemos bien. Sí, hombre, queda contigo es una pasada, macho. Queda muy